Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la transmisión de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista El Faro de Bucaramanga, Colombia. Yo estoy tan feliz poder estar aquí con ustedes. Un día muy pronto estaremos reunidos aquí, bien sea en San Alonso o en otra parte aquí en Bucaramanga. Pues estamos muy felices, estamos ya anticipando la reactivación de todos los cultos abiertos al público. Pero mientras tanto, aquí estamos reunidos virtualmente. Les invito a que busquen a la familia, apaguen los otros dispositivos, que se puedan enfocar bien en lo que Dios tiene para todos nosotros el día de hoy. Vamos a cantar, vamos a estudiar la palabra, vamos a orar. Entonces ya intenten ignorar las otras distracciones, vamos a enfocarnos en este mensaje el día de hoy. Yo creo que será de mucha ayuda para todos. Para iniciar voy a invitar a nuestro hermano Félix, que nos está acompañando. Desde hace rato no le veo, entonces nos va a estar compartiendo un pensamiento de arranque. Venga, hermano. Bueno, muy buenos días, hermanos. Como siempre es un privilegio el poder estar acá una vez más para compartir un mensaje de la palabra del Señor. Voy a animarles a que abran sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 12 al 15. Vamos a escuchar hoy un poco acerca de lo que fue el testimonio del apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12 dice: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, a veces nosotros tenemos la tendencia a pensar de que los cristianos son buenas personas. Sí, a veces pensamos, no, pues realmente para que alguien crea en el evangelio tiene que ser alguien que se ha comportado bien moralmente, alguien que de alguna manera tiene virtud. Pero presten atención en el versículo 13, las palabras que usa el apóstol Pablo para describir cómo él era. En el verso 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pensemos cómo sería una persona blasfema, un perseguidor o un injuriador. Probablemente no parecería alguien creyente, ¿cierto? Pensamos en personas así y decimos, no, realmente alguien que está atacando a otros, lanzando injurias, blasfemando en contra de Dios, realmente es una persona que no parece ser un creyente. Pero cuando vemos aquí en el verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Hermanos, la única forma en que una persona pueda realmente ser transformada es a través de la gracia de Dios. Y para eso es necesario que cada uno reconozca que ha pecado. Así como el apóstol Pablo tiene la humildad de decir, yo era así, yo era horrible, tú también tienes que decir en tu vida, yo era un pecador. Yo realmente merecía el infierno, como dice él en el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él no vino a salvar a buenas personas. Él no vino a salvar a aquellos que creen que no necesitan ayuda. Él vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando a través de esta pantalla, ¿te has visto a ti mismo como un pecador? ¿Realmente has reconocido que tu pecado ofende a Dios? Porque ese es el primer paso para que tú puedas recibir de su gracia, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas formar parte de este ministerio, de esta obra que Cristo está haciendo. La única forma en que una persona blasfema, perseguidora, injuriadora, puede llegar a ser parte de la familia de Dios es por su gracia, porque no lo merecemos, la gracia, ese favor inmerecido que Él nos ofrece. Entonces yo les animo, si hay alguien que no ha conocido al Señor, que no se ha visto a sí mismo
como un pecador, que hoy sea el día en que usted pueda reconocer eso y venir a Él en arrepentimiento y fe, así como vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Entonces vamos a disponernos para orar y pedirle al Señor que sea bendiciendo el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que si hay algo bueno en nosotros es el resultado de tu gracia, Señor, porque ciertamente en nosotros mismos solamente podemos ver pecado, solamente podemos ver cosas que te desagradan, Señor, pero tu gracia es más abundante que nuestra maldad, es más abundante, Señor, que todo aquello que nos estorba, que nos impide mantener comunión contigo, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú guiándonos, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros pueda tener una convicción personal de pecado y pueda reconocer que solo en Cristo Jesús hay salvación. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Félix. Está bien. Muy bien, vamos a continuar, vamos a entonar un himno, se llama Años mi alma en vanidad vivió. Es un himno que cantamos prácticamente un testimonio, hablando así como el apóstol Pablo. Éramos pecadores, los más viles pecadores. Y muchas veces no queremos admitir eso, pero todos éramos así. Pero Dios vino y Dios nos rescata. Y de pronto tú sigues en esa condición de pecador. Hoy, como dijo el hermano Félix, te invitamos a poner tu fe en Cristo. Cantemos esta hermosa canción. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor mostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio, del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén. Mucha letra ahí, me confundí, qué pena con ustedes, pero espero que haya sido de bendición, que pueda ser el testimonio de todos nosotros que Él nos haya salvado. Recordemos ese momento, hermanos, nunca lo olvidemos. Es bueno para nosotros acordarnos del momento que el Señor nos salva, pero también es útil en compartir nuestro testimonio con otros. Vamos a cantar esta canción un poco más nueva, pero también con un mensaje impactante. Mi vida es Cristo.
esa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti, en rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tú morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Cantemos, hermanos. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Amén, gloria a Dios. En este momento voy a invitar a nuestro hermano Robert que venga con el reporte misionero y el país de la semana. Venga, hermano. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Mañana vamos a estar hablando del país de Burundi. Es un país en el este de África que la religión principal sería más de 60% personas son católicos romanos y 15% son cristianos protestantes. Y también hay de musulmanes entre ellos. Este país es un país muy pobre y hasta la expectativa de vida es alrededor de 50 años de vida. Entonces, eso es mucho debido a que hay muchas enfermedades, entonces, como malaria y sida, entonces no viven por muchos años. Entonces, y también entre los años 1970 y 1985 expulsaron a la mayoría de los misioneros cristianos, entonces ahí necesitan recuperar esa presencia y necesitamos orar por ese país, que los cristianos que están ahí hacen el parte de que Dios les escogió a hacer. Y entonces estemos orando por ese país, que crezca el evangelio entre ese pueblo. También hoy vamos a estar hablando del pastor Christian Sua y que ellos tienen
como cada día de la semana tienen una reunión con su iglesia, y además en los domingos tienen unas reuniones de jóvenes y niños. Y también entre esta pandemia están completando unos procesos de discipulado con 6 hombres, y también están agregando miembros a su iglesia ahí en ese lugar. Entonces estamos muy agradecidos a Dios por eso, que están creciendo aún en medio de esta pandemia. Que estemos orando por ellos y que sigan creciendo, que sigan firmes, y que Dios, por supuesto, por todo el mundo, que esta pandemia se resuelve para que podamos estar más abiertos, más unidos de nuevo. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por este domingo, mañana, que podemos aprender de tu palabra, y que sabemos que nada, ninguna pandemia nos puede restringir esa oportunidad, esa bendición, Señor. Es que queremos orar por el país de Burundi, Señor, y que tú puedes cambiar esas vidas ahí, que más que te conocen a ti, más que pueden escapar de estas enfermedades, que pueden vivir su vida lo mejor que pueden, que es para ti, Señor. Que tenemos misioneros cristianos que quieren repartir su conocimiento de ti con todos esos que están ahí, Señor. También queremos orar por el pastor Cristian Sua y su iglesia, Señor, y que siga creciendo, Señor. Muchas gracias por eso, en que puedes, a través de esta pandemia, puedes cambiar corazones, puedes llamar a la gente a ti, Señor. Que siga creciendo, que siga bendiciendo a su familia y su iglesia, Señor, y que estés con todos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias ahora. Vamos a buscar el libro de Hechos. Estamos continuando en este estudio, esta serie. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Sé que para mí sí. Hace un año aproximadamente comenzamos este estudio y hemos visto cómo la historia ha continuado. Tanto entre los apóstoles ahí, la primera iglesia en Jerusalén, como ahora alrededor del mundo. Y la historia sigue adelante. Entonces nosotros vamos a estar principalmente en Hechos capítulo 26. Si tienen ahí sus Biblias o sus dispositivos, pueden ir buscando en sus aplicaciones, lo que sea, lo que usen para buscar en la Biblia, pero es bueno que estemos todos enfocados, reunidos en esto. Entonces en Hechos 26 encontramos la historia otra vez de Pablo, que está en otro juicio ante otro rey, otro oficial romano. Pero antes de llegar a ese contexto, quisiera que reconozcamos algo. Hay mucha gente alrededor del mundo que ya saben muchas cosas acerca de Jesús, acerca de la Biblia, acerca de la fe cristiana. Mucha gente ya sabe de memoria las historias de la Biblia, saben acerca de los personajes bíblicos principales de la Biblia, pero son más bien espectadores en lugar de seguidores de Jesús. Ellos son espectadores. Ay, perdón, no sale esa palabra de mi boca. Ellos ven, son testigos y quieren participar ahí. Es como algo de entretenimiento, que ellos ven, pero no participan. Y hay mucha gente que llena las iglesias hoy en día que quieren ver el espectáculo, quieren ver el show, y extrañan mucho eso hoy en día porque no pueden ir a escuchar el concierto que hacen cada 8 días en la iglesia. Es una producción bien profesional, humo y luces y la música perfecta, y mucha gente va para escuchar, y va para escuchar tanto a los músicos también como el orador motivacional, pero no son realmente seguidores de Cristo. Saben muchas cosas acerca de Él, pero no le conocen a Él. De pronto tú estás viviendo actualmente como uno de esos espectadores. No lo digo bien.
pero hoy te voy a invitar a que tomes el siguiente paso, a que no solo seas uno de los que está observando, guardando cosas aquí en la mente, sabiendo cosas, pero que estés siguiendo realmente a Cristo. Aquí en el contexto vemos que Pablo está ante el rey Agripa y ha ido de juicio en juicio, y Pablo nunca niega la oportunidad para presentar nuevamente su caso, defenderse contra las acusaciones que le presentaron, lo que le han hecho los judíos, y muchas veces ellos levantaron cosas que eran falsas, y Pablo siempre dice, bueno, ustedes pueden investigar, que no fue así el caso. Aunque Pablo no se encontraba en condiciones óptimas, no se quejó, sino aprovechó la oportunidad de hablar del Evangelio. Yo sé que lo que tú y yo estamos viviendo hoy en día de pronto no es una condición óptima, pues es algo que no hubiésemos elegido para este año 2020, que muchos de nosotros estamos ahí encerrados en casa, pero el contacto que tenemos con la gente de afuera es muy diferente. O sea, extrañamos mucho poder estar reunidos, extrañamos mucho poder salir a la calle como antes, como normal. Hoy en día uno sale, tiene tapabocas, tiene que medir la temperatura en todas partes, tiene que desinfectar los zapatos, tiene que como vivir un poco raro, mantener una distancia, no hay abrazos, no hay besos, no hay saludos como antes. O sea, todo está un poco frío y mucha gente dice, no, pues ¿por qué estamos pasando esto? Yo no sé realmente. Pero Dios tiene un propósito y muchas veces Dios toma algo así, una condición no tan óptima para algo bien. Tus problemas pueden ser oportunidades enmascaradas. Tus problemas podrían ser oportunidades enmascaradas. El gobernador Festo, vimos su caso en los últimos 2 domingos. Él estuvo presidiendo sobre el último tribunal de Pablo, pero no hubo un veredicto final. Él prefería realmente no tomar una decisión completa porque vio que Pablo era inocente. Él hubiese querido enviar a Pablo a Jerusalén para que ellos trataran con ese asunto, pero Pablo dice que él quiso apelar a César. Entonces, bueno, como un ciudadano romano, pues a César iría. Pero mientras tanto, Festo no sabe qué escribir en esa carta, que aquí te voy a enviar un prisionero inocente, pero eso no caía muy bien. Entonces estaba pensando, ¿cómo le envío a César sin una acusación? Entonces en esos días llega el rey Agripa. Uy, gloria a Dios. Pues no decía eso necesariamente, pero Festo está feliz, porque ahora Agripa podría aportar algo más para escribir a César en cuanto a los cargos contra Pablo. Pero Agripa profesaba fe judía, entonces él conocía la ley, los profetas, era obviamente un romano, pero profesando conocer las cosas de Dios. Profesaba esas cosas, pero no necesariamente las vivía, no era un ejemplo de piedad. Si conocía bien la ley y los profetas, no era un ejemplo de seguir la ley ni los profetas. Era de la familia famosa de los Herodes. No puede estudiar en la historia cómo era esa familia. El bisabuelo de él mató a un montón de niños, el padre de él mató a uno de los apóstoles, los líderes, el tío de él también a otras personas, a Juan el Bautista. La hermana de él era también su esposa, estaban viviendo una relación muy curiosa, incestuosa. Su otra hermana se casó con Félix y había mucho intercambio de esposas prácticamente ahí. No era una buena familia en cuanto a piedad, pero sí tenía conocimientos. Estaba ahí siempre en los primeros días de Jesús, su ministerio, su vida, los primeros días de la iglesia. Esa familia sí conocía bien todos estos asuntos. Era un espectáculo para los que entraron a ver este prisionero célebre en ese día. Una sombra de lo que acontecería en el Coliseo romano. Ustedes de pronto han escuchado las historias que unos años después, bajo el emperador Nerón, en los últimos años de su imperio, pues era un deporte, era como un circo, decían, llamar a los cristianos y ponerlos ahí en el Coliseo con miles y miles de espectadores. Esa palabra no me mata, ¿sí? Esas personas queriendo ver todo lo que iba a pasar con esos cristianos. Soltarían leones o los guerreros más valientes y los cristianos sin nada de defensas. Y era un deporte para ellos. Entonces aquí mucha gente está entrando a ver a Pablo como si fuera un espectáculo, como si fuera algo interesante para ver. Entonces, leamos primero Hechos 25, la última parte para dar el contexto aquí a Hechos 26. Hechos 25 comenzando en el 23. Dice así la palabra de Dios. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, era como un desfile, ¿sí?
Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, y he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Siguiendo ahí en el capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh Rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces, bueno, aquí hay una clave. Vamos a ver el testimonio de Pablo. También vamos a ver que él va a retar, va a rogar prácticamente a este rey Agripa a que pase de solo conocimiento a tener una convicción y un profesar fe realmente real, sincera en Cristo. Y bueno, en este contexto vamos a ver que una verdadera conversión cambia toda la vida. Y es imposible ignorar o ocultar. Es imposible ignorar el cambio que hace una verdadera conversión. Aquí Pablo no está defendiéndose tanto a sí mismo, sino el mismo evangelio y su ministerio. La meta de Pablo es mostrar el origen judío del evangelio a esta audiencia que conocía algo de las cuestiones judías, comprobar la veracidad del evangelio y también predicar el evangelio a este rey. Pablo relata su testimonio esperando que él también pueda experimentar una transformación radical como la que experimentó Pablo. Entonces vamos a ver varias cosas en este texto. Antes vamos a orar, pedir la ayuda de Dios, tanto para mi pronunciación de este mensaje como nuestros corazones para recibirlo tal como Dios quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, te pido que tú seas glorificado en estos momentos. Te pido que me ayudes a mí. Simplemente soy un mensajero, Señor. Yo no soy nadie especial. Yo soy un pecador más, salvo por la gracia de Dios. Y por eso te agradezco. Gracias por ponerme aquí el día de hoy con este mensaje. Te pido que lo uses en las vidas de todos los que van a escuchar. Yo te pido que tú seas glorificado en sus vidas y que si hay personas jugando con este asunto de la fe cristiana, de caminar contigo, de experimentar una verdadera conversión, que hoy sea el día de salvación para ellos. Señor, sé tú nuestra luz, nuestro amparo, nuestra roca firme en medio de todo. En tu nombre te lo pido. Amén. Vemos varios elementos del testimonio y luego el mensaje de Pablo. Vamos a ver que él tuvo un celo equivocado. Un celo equivocado. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 12. Vamos a ver las cosas que dice. Son muy interesantes las cosas. Dice: mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Dónde vivió Pablo? En Jerusalén. ¿Quiénes lo conocían? Todos prácticamente, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, no solo era un judío profesante, él vivía de acuerdo a esa fe tan rigurosa. Esa secta de los fariseos, ellos eran los ejemplos de la santidad, de la piedad. Ellos eran los que vivían, y todo el mundo quería reconocer a los fariseos porque eran los más piadosos entre todos. Y escuchen lo que dice Pablo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh Rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Da aquí un paréntesis. Dice, bueno, era un judío y seguía siendo un judío muy estrictamente, muy rigurosamente. Pertenecía a la secta más fuerte, más difícil de los judíos, pero luego me volví más judío de los mismos judíos,
porque es por la cuestión de la esperanza que supuestamente esperan todos los judíos que estoy aquí hoy. Yo creo que Cristo ya vino, Cristo vivió, murió, fue sepultado y resucitó de los muertos, y por eso estoy aquí. Luego vuelve a su testimonio, más adelante. Dice en el 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en la comisión de los principales sacerdotes. Un celo equivocado. Él vivía en una vida muy estricta, muy rigurosa, muy religiosa. Pablo no era un extranjero que simplemente llegó a Jerusalén un día para abrir una nueva secta o montar un alboroto. No era una persona que nadie conocía antes. Él era uno de ellos, era un líder entre ellos. Y siempre cuando vemos que ellos atacan a Pablo, y especialmente los de Jerusalén, Pablo dice, bueno, ellos me conocen a mí. Yo viví toda mi vida acá, era un reconocido aquí. Escuchen lo que dice en Filipenses 3:4, Pablo está dando otra vez su testimonio, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, según la ley de los judíos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, él hasta sabía su herencia, de cuál tribu pertenecía, y mucha gente ahí entre los pueblos de Israel no sabían eso, porque muchas cosas se perdieron cientos de años antes, pero él dice, yo sé que soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, un ejemplo para todos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Está contando su testimonio bastante fuerte, ¿no? Si hay alguien religioso, es Pablo. Si hay alguien que podría merecerse la salvación de Dios, sería Pablo. Pero escuchen lo que dice en el versículo 7, Filipenses 4:7 o 3:7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y literalmente sí perdió todo. Perdió el reconocimiento, perdió la relación, la cercanía con la familia, perdió el puesto ahí entre los judíos, perdió todo, pero dice, no importa, porque Cristo vale más que todo eso. Dice en el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, yo era el ejemplo, el fariseo de fariseo, el hebreo de hebreos, el judío de judíos. Tenía un celo bastante fuerte. Dice, en cuanto al celo, era hasta un perseguidor de la iglesia. Ese es un celo bastante grande, que no solo dice, bueno, yo creo en lo correcto, sino que el celo de Pablo le había llevado a un punto en que decía, es mi deber, es mi obligación eliminar a cualquier amenaza de los que están en contra de nuestra tradición. Ese es un celo bastante fuerte. El celo de Pablo le llevó a sentirse obligado a eliminar a los cristianos. Pablo entiende el antagonismo de sus acusadores judíos porque él era uno de ellos. La vida de Pablo antes de Cristo demostraba perfectamente la animosidad entre el judaísmo del día y el evangelio. En Hechos 8:1, cuando primero comencemos a ver al apóstol Pablo, se conocía como Saulo, era su nombre hebreo. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, el primer mártir ahí de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Escuchen el 3, y Saulo asolaba la iglesia, entregando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Pablo, cuando está aquí en Hechos 26 contando su testimonio, está hablando de este momento. Dice que era su deber eliminar a todos los cristianos. Era un celo bastante fuerte, pero un celo equivocado. ¿Existe tal cosa como un celo equivocado? ¿No saben eso? Algunos argumentan que, bueno, si la sinceridad de alguien debería ser suficiente para que Dios lo perdone, pero muchos están sinceramente errados. Hay muchos sinceros alrededor del mundo creyendo cada clase de cosa, pero muchos están sinceramente errados. Hay muchos hoy en día que creen fuertemente en su religión o su doctrina o en su iglesia, en su secta, lo que sea, tanto que están dispuestos a gastar sus vidas para servir a ese Dios o esos dioses. Hay gente que está dispuesta a atarse una bomba y pues entrar en un avión, un edificio, algo y explotarse para matar a los incrédulos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un celo de Dios, pero es un celo equivocado. Hay gente que está dispuesta a salir todos los días a tocar las puertas, a predicar, a compartir un mensaje, pero muchas veces el mensaje que comparten no concuerde con la Biblia. Es un celo equivocado. ¿Vivimos ahí? Pablo identifica con esas personas. En Romanos 10:1, años después de su conversión, Pablo escribe lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué tienen? Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo dice, yo vivía ahí en eso, con ese celo equivocado. Amigo, te pregunto, ¿qué te apasiona? ¿Cuál es tu celo? ¿A qué te entregas? ¿Está bien fundado eso? Muchos religiosos creen que la mera religión o su sinceridad o su nivel de entrega en la religión es suficiente. Hasta el conocimiento es suficiente. Pero si no ha habido una conversión y no hay comunión, no hay fruto de arrepentimiento y fe en Cristo, no hay vida. No hay vida. Mateo 7:21, Cristo dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, están sirviendo a Dios, ¿sí? Tienen un celo de Dios, ¿no? Hasta le dicen, Señor, Señor. Están predicando, están echando fuera demonios. ¿Quién más puede hacer eso? Están haciendo ministerio, están viviendo la vida de religiosos. Pero dice ahí, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que uno hace intentando establecer su propia justicia llega a ser inmundicia, llega a ser maldad, llega a apartarnos más de Dios si no hay una relación con Él. Si no hay una relación con Dios, en vano es todo. Pablo vivía ese celo equivocado hasta que Cristo intervino y Él cedió. Vamos a ver ese paso, esa conversión extraordinaria. Versículo 12 hasta el 16 dice lo siguiente. Hechos 26, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en la comisión de los principales sacerdotes. ¿A qué iba? A matar, a encarcelar, a perseguir la iglesia. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Una pausa ahí. ¿Cuándo sucedió eso? Dice a mediodía. El sol de mediodía es bastante fuerte, ¿sí o no? ¿Cuándo hay una luz más fuerte que la luz del sol a mediodía? Pero dice que sobrepasaba en gran manera esa luz, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he
aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. En camino a perseguir a más cristianos, Pablo tuvo un encuentro con el que realmente estaba persiguiendo, a Jesucristo mismo. Estuvo ahí con Jesucristo mismo, glorificado ahí en todo su resplandor. ¿Qué luce más fuerte que la sol de mediodía? Solo puede ser el resplandor de Dios. Pablo dice ahí que estaba dando coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Es una frase, es como el aguijón ahí, no habla de la planta, de un aguijón ahí como se encuentra en la planta de la rosa o algo así. Habla de una herramienta que usaban para hacer correr al ganado. Era como un palo con filo ahí, con punta, y es como uno que está dando patadas, o sea, dando coces, dice, contra el aguijón. En otras palabras, estaba hiriendo a sí mismo. Dice Jesús que, ¿sientes eso, Pablo? Es duro eso, ¿no? Vivir así de esa forma, que estás intentando matar a los cristianos, pero eso te trae más daño a ti mismo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Sabía que en su conciencia que Cristo es el Mesías, pero no lo quiso aceptar hasta que le vio, hasta que escuchó su voz, hasta que era testigo ocular del Cristo resucitado. El momento que cambió toda la vida de Pablo. No tenemos todos los detalles aquí en este texto de su conversión. Hay otros textos que hablan de eso en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22, también en Gálatas, en Filipenses, en otros textos habla de su conversión, cómo fue en ese momento. Pero el enfoque aquí es que él tuvo ese encuentro con el Cristo resucitado, y ese fue el momento que era como el eje de toda la vida de Pablo. Era el momento de cambio para todo. Pueden ver cómo la resurrección de Jesucristo es tan importante, tanto como Pablo para nosotros, porque si Cristo aún está en la tumba, si aún está muerto, en vano es nuestra fe. Así dice en 1 Corintios 15:3. Pablo escribe ahí varios versículos defendiendo la veracidad de la resurrección. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, es otro nombre para Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles, y el último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. En este momento me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dice, este es el mensaje, esto es central. Sigue hablando en ese texto, ese capítulo, es un capítulo largo, pero les animo a que lo lean despacio, que consideren todo lo que tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestras vidas. Pablo vio a Cristo, al Cristo resucitado, y eso le cambió. Una conversión tan grande. Pablo era el gran perseguidor de la iglesia, pero llegó a ser el gran predicador del evangelio. Gloria a Dios por eso. Era el gran perseguidor de la iglesia, pero llegó a ser el gran predicador del evangelio. Cristo no le salvó simplemente para ir y calentar una silla en la iglesia, para ir y saludar a los hermanos, para ir y bueno, de vez en cuando cantar o algo, pero para que alguien más le ministre a él. No, Cristo le salvó con un propósito, así como salvó a ti y a mí con un propósito. El texto que nuestro hermano Félix leyó al principio del culto en 1 Timoteo 1, desde el 12 hasta el 16, realmente habla de ese propósito que Dios le salvó a Pablo. Dice Pablo que yo era el peor, yo era el más grande pecador entre todos, pero Dios me salvó. Y ahora me ha puesto con un ministerio, me ha dado un propósito, y gracias a Dios por esto. Era imposible ver la vida de Pablo e ignorar que algo había cambiado. Todo cambió, todo cambió. Era antes un perseguidor de la iglesia, ahora está predicando el mismo evangelio, el mismo mensaje que profesaba. Los que quiso matar, los que quiso encarcelar, ¿qué pasó?
Antes hablaba cosas muy vanas, muy fuertes, estaba enfurecido sobremanera contra los cristianos y ahora es parte de ellos. Ahora son los más allegados a Pablo, es su familia, son sus mejores amigos. Él antes intentaba eliminar las iglesias y ahora las abre por todas partes. ¿Qué pasó? Una conversión bastante extraordinaria. Te pregunto, amigo, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Hay algún fruto de conversión? Las personas que te conocían antes de profesar fe en Cristo, ¿verían alguna diferencia en ti? Yo entiendo que de pronto hay personas aquí que han crecido en la iglesia cristiana y bueno, eso es entendible y gracias a Dios por eso, que ahora, hoy en día en Colombia hay gente que tiene esa ventaja que no todos han tenido en las diferentes generaciones, pero crecer en la iglesia cristiana no equivale a ser un cristiano. Conocer cosas acerca de Cristo no quiere decir que uno es seguidor de Cristo. Amigo, ¿qué ha cambiado en tu vida? ¿Hay fruto de conversión? La gente que te conocía antes, ahora ve después un cambio. Si no es así, hay que examinarnos. Hay que ver si realmente ha habido fe en nosotros. Vemos también en nuestro texto, en Hechos 26, compromiso extremo. Porque desde la conversión de Pablo, Cristo tuvo un propósito, una comisión para él. Y Pablo se comprometió a eso en extremo. Dice en el 16 hasta el 23 de nuestro texto: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, o sea, los judíos, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dice en el 19, escuchen bien esto: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Me encanta eso. Oh, qué testimonio. No fui rebelde a la visión celestial. Sigue diciendo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. No fue porque yo intenté profanar el templo, como me habían acusado, que había metido a algún gentil en el templo. Yo no hice nada de eso. Ellos quieren matarme porque yo ahora profeso fe en Cristo, porque ahora creo en el cumplimiento de los profetas, la ley de los profetas, todo lo que era la esperanza de Israel, que supuestamente ellos también creen. Dice en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Qué compromiso tan extremo. La misión de Jesús ahora llega a ser nuestra cuando somos sus discípulos. ¿Saben que un discípulo era el nombre que casi siempre usaban los cristianos? Es el nombre más común para los cristianos en todo el Nuevo Testamento. La palabra cristiano o cristiana solo aparece 3 veces. Ahorita vamos a ver una instancia del uso de esa palabra. Pero discípulo era la palabra más común, habían varias otras. Pero ¿saben qué es ser un discípulo? Es seguir en pos de alguien, es ser un alumno, un estudiante de alguien, para imitar a esa persona, para seguir el ejemplo de esa persona y para luego tomar el manto de esa persona y seguir adelante con su ministerio después de que ya no esté. ¿Somos discípulos de Jesús o no? Y mucha gente dice, sí, yo soy cristiano, pero no soy discípulo. No existe tal cosa. No existe eso. Yo sí soy cristiano, considero a Cristo como mi Salvador, pero de seguirle y obedecerle y predicar y eso me da pena y no, yo creo que eso es para los otros. Por eso pagamos al pastor, por eso pagamos a los misioneros, para que ellos salgan y sean los locos para Cristo, los más radicales, los más entregados. Pero yo prefiero simplemente ser un cristiano promedio. Pero eso no existe, hermano.
En el versículo 16 vemos que después de su conversión Pablo tiene una comisión, así de rápido, así es para cada creyente. Te animo a ver los momentos, las conversiones en la Biblia, tanto en el ministerio de Cristo como después con los apóstoles y la iglesia, y siempre vas a ver eso. La mujer samaritana en Juan capítulo 4, ¿qué pasa con ella? Jesús habla con esta mujer y era mujer, eso no hacía los rabinos del día, pero Jesús lo hizo. Era samaritana, no, los judíos no hablaban con los samaritanos, había mucha controversia ahí entre ellos, pero Jesús lo hizo. Era una mujer samaritana adúltera, y un hombre piadoso, un hombre santo como era Jesús, nunca hubiese hablado con una persona así, pero Cristo lo hizo. Le explicó el evangelio, habló de ser Él, el Mesías, el Cristo. ¿Saben que la primera instancia, la primera vez en todo el Nuevo Testamento, en el ministerio de Cristo, que Cristo dice tan claramente que es el Cristo, es el Mesías, es con esta mujer? La mujer que era menos digna, una persona menos indicada para recibir tan revelación, pero Cristo dijo: yo soy el Cristo, yo te ofrezco agua de vida, si crees en mí. ¿Qué hizo esa mujer? Comenzó a debatir un poco, pero luego entendió quién era Cristo. Y tan pronto que entendió eso, tan pronto que comenzó a entender quién era Cristo y profesar fe en Cristo, ella se fue corriendo a la ciudad de Samaria, en esa región. Comenzó a decir a todos los hombres con quienes había tenido relaciones con muchos de ellos, ilícitamente. Decía: bueno, vengan, conozcan a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y los hombres de pronto están pensando: ay, no, pues, no, todo, no digan a mi esposa. Pero la mujer dice: sí, él me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el que ha de venir? Entonces muchos fueron, muchos creyeron por el testimonio de ella, y muchos más creyeron porque le escucharon directamente a Jesús. Pero ninguno hubiese ido ni creído si no hubiese sido por ella. Una persona que no merecía ni la salvación, ni hablar con Jesús, entiende y cree el evangelio, y en ese mismo día, en la misma hora, sale y se hace una misionera. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Uno tras otro, en la Biblia, todos los personajes que experimentan una conversión, luego quieren decir a otras personas por qué. Es la misión de Cristo, es la comisión que nos ha dado, y hay que comprometernos hasta lo extremo para hacerlo. En el versículo 17 de nuestro texto vemos que el mensaje es para todo el mundo, tanto los judíos como los gentiles. Eso se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Versículo 18 vemos un gran cuadro de cómo es la conversión. A mí me gustan estas 5 cosas, porque habla de qué hace Dios cuando nosotros cedemos, cuando oímos y creemos el mensaje. Dice, se abren los ojos, para abrir sus ojos. Es como que éramos ciegos y ahora vemos, como dice el hombre en Juan capítulo 9, que el hombre era ciego y ahora ve. Nosotros también éramos ciegos y ahora vemos. Convertirse de las tinieblas a la luz. Éramos parte del reino, de esas tinieblas. Como dice la siguiente cosa: convertirse de la potestad de Satanás a Dios. Éramos esclavos del pecado, vivíamos en las tinieblas, pero Cristo nos traslada a su reino, a su imperio de luz. Éramos esclavos del pecado, siervos de la injusticia. Satanás era nuestro amo, y un amo muy cruel, pero Cristo viene y nos da libertad. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que sucede cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, entiende y cree el evangelio, recibe por la fe en Cristo el perdón de pecados. Ya no hay más obras que hay que hacer para recibir el perdón. Cristo ya canceló la deuda. Gloria a Dios. Recibir por la fe de Cristo, en Cristo, una herencia entre los santificados. Es una esperanza de cosas venideras. Es una esperanza que no depende en mí, depende en Cristo. Esa es la verdadera conversión. Wow. En los versículos 19 y 20 vemos que Pablo no era un rebelde o desobediente en cuanto a la nueva comisión. Te pregunto, ¿se podría decir lo mismo de nosotros? ¿Somos rebeldes a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Somos rebeldes a la gran comisión?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien el Evangelio? Tú dices, no, pues yo voy a la iglesia, amén, gloria a Dios por eso. Yo asisto a la reunión virtual, al culto virtual, amén. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú personalmente compartiste el Evangelio con alguien? Porque eso no solo es para los pastores, eso es para cada creyente. Busquemos oportunidades por todos lados, no seamos rebeldes a la visión celestial. Versículo 21 vemos que la esperanza del Evangelio es el motivo de la persecución de Pablo. Dice, me están persiguiendo no porque había hecho algún pecado, algún crimen, algún delito. Me están persiguiendo porque ahora digo que Cristo vino. Supuestamente ellos mismos esperan que el Mesías vendría, pero yo les digo, bueno, es Cristo y hay muchas pruebas de que es Cristo, pero no le quieren recibir a Cristo, por eso me quieren matarme, me quieren matar a mí. Y en los últimos versículos ahí que leímos, el versículo 22 y 23, vemos otra vez que el cristianismo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pablo dice, yo no vengo con nuevas doctrinas, yo vengo predicando todo lo que está ahí en el Antiguo Testamento. Cristo es el cumplimiento de todo. Es un compromiso extremo. Tú y yo también debemos comprometernos al extremo en la comisión de Cristo. Debemos anunciar sus virtudes, compartiendo también nuestro testimonio de conversión. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misma forma de expresar la conversión. No solo nos salvó para que calentáramos una silla en la iglesia, una banca en la iglesia. Nos salvó no solo para que seamos buenos ciudadanos. Nos salvó no solo para que tengamos hogares felices y bonitos. Esas cosas son buenas. Nos salvó no solo para que aportáramos la ofrenda en la iglesia. Nos salvó no solo para que cambiáramos nuestra forma de vestir y hablar. Y bueno, amén, gloria a Dios por esas cosas. Pero nos salvó para que anunciáramos el Evangelio, las virtudes de Él. Debemos entender que el ministerio y la palabra de la reconciliación nos han sido encomendadas. O sea, Dios nos ha dado su ministerio de reconciliación. Está en nuestras manos, hermanos. En 2 Corintios 5, 17 hasta el 19 habla de esto. Repite esto de vez en vez. Dice que todo es nuevo. Si uno está en Cristo, todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto proviene de Dios. Él nos reconcilió por Cristo, pero nos dio ese ministerio. En el siguiente versículo dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a comprometernos al extremo? ¿O estamos malgastando nuestro tiempo, nuestras vidas? Debemos sentir el mismo deseo que tiene Dios. Debemos tener el mismo deseo que el que tiene Dios en cuanto a la humanidad, su salvación. En 1 Timoteo 2, 3 hasta el 8, Pablo comienza a decir que bueno, si hay que orar por los presidentes, los reyes, los que están ahí en posiciones de gobierno, hay que orar por ellos para que sean salvos. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? No, me quiso salvar a mí y está satisfecho, está feliz porque me salvó a mí, porque tiene ya el mejor. Así no es. Él quiere salvar a todos. Jesús es el único mediador. Él se dio a sí mismo, versículo 6. Y luego el versículo 7, Pablo comenta esto. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira en contienda. Yo quiero que los hombres experimenten en todo lugar lo que yo puedo experimentar. Yo quiero que ellos conozcan la salvación de Dios. Yo no quiero que oren para que sean salvos. Yo quiero que oren ya habiendo sido santificados, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Cuando uno sabe y conoce la salvación de Dios, es algo hermoso entrar en la presencia de Dios. No con tanto temor de que te vaya a consumir, sino hablándole como si fuera tu Padre y también tu Creador y tu Salvador. Wow, gloria a Dios por eso. Pablo dice, yo quiero lo que Dios quiere. Yo quiero que los hombres en todo lugar, toda la humanidad conozcan la salvación. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Escuchen lo que dice en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito,
Esa palabra es una palabra muy fuerte. Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas del oculto, según la carne vino Cristo, el cual es el Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Yo quiero que ellos experimenten la salvación, aun si es necesario que yo pierda la salvación. No es posible, pero si fuera posible, yo quisiera ser anatema para que ellos lleguen a conocer lo que ya es suyo. Ya está dentro de su alcance. Es un compromiso extremo. Pero vemos la última cosa aquí, una conclusión exigente. Una conclusión exigente. En Hechos 26, versículo 24 hasta el final del capítulo, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? ¿Se acuerdan del principio? Pablo dijo, quiero que me oigan con paciencia. Festo ya dijo, ya basta, yo no puedo escuchar más. Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, yo no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey Agripa sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. En otras palabras, esta no es una nueva secta, religión que se ha levantado secretamente por un lado. No, todo el mundo puede saber, puede averiguar cómo sucedió esto. Hay evidencias, hay pruebas. Pero escuchen bien lo que dice en el 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Agripa no esperaba eso. Agripa no esperaba que Pablo estuviese predicando para la conversión de Agripa. Agripa solo quiso conocer a este prisionero célebre porque había escuchado la fama de Pablo y que bueno, estaba ahí, estaba allá y que estuvo predicando y un alboroto y le apedrearon y bueno, quiso conocerlo, pero no estaba ahí para considerar su propia vida. Y Pablo comienza a confrontarle. Dice Agripa, yo he contado de mi testimonio, pero ¿cómo estás tú? Yo he contado cómo Dios me transformó. ¿Tú sabes que Dios también te quiere transformar a ti, rey Agripa? ¿Tú crees? Yo sé que crees, yo sé que ya tienes la base, yo sé que ya estás cerca a creer. Escuche lo que responde Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi. Por poco persuadido. Hay prácticamente dos ideas acerca de la traducción de esta frase. Algunos dicen que bueno, él estaba contemplando eso diciendo ya casi creo y todavía no estoy listo, pero por poco. Y otros dicen, no, él está como hablando con sarcasmo. Es que es difícil discernir si está hablando con sarcasmo o no. Pero una posible traducción sería, con tan pocas palabras, en tan poco tiempo, ¿tú quieres persuadirme? O sea, estás hablando de un cambio total, una transformación, y tú crees que este testimonio de unos minutos, una hora, de pronto haya extendido, porque Lucas nunca escribió todo lo que se dijo, pero un resumen. Pero entonces dice que en tan poco tiempo tú quieres persuadirme. O sea, por un lado o el otro. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Agripa, no importa si tenga que quedarme aquí hablando otras horas, días, semanas, meses, años más, yo quiero que tú llegues a conocer lo que he llegado a conocer. Yo quiero que tú experimentes la transformación tan radical, así como yo la he experimentado. Yo quiero que tú vivas en la esperanza, así como yo vivo en la esperanza. Y no solo tú, sino todos, menos estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y listo. No hay otra conversación,
No hay otro momento para escuchar más. Agripa dice, por poco me persuades. Ya casi, Pablo, pero yo creo que ya terminamos aquí. Se puso incómodo. Dijo, bueno, me parece que es inocente, pero bueno, ya acabemos este tiempo, porque se había puesto bastante incómodo. Una conclusión exigente. Pablo se dirige a él, le invita a creer. Pero ese rey, como respondía, ¿en serio me quiere convencer así de rápido? ¿En serio tú esperas que yo tome una decisión ya? ¿En serio tú crees que Dios me salvaría a mí? Pablo dice, sí, yo creo. Es posible, amigo, que tú seas Agripa en esta historia. Siempre cuando leemos la Biblia debemos vernos a nosotros mismos. ¿Dónde estamos nosotros? Todo está ahí para aprender, para ejemplos nuestros. Pero ¿con quién te relacionas más? Yo creo que hay muchas personas que se pueden relacionar mucho con Agripa. Tú tienes conocimiento, tú conoces algo acerca de Cristo, algo de los personajes bíblicos. Tú has conocido algunos versículos de la Biblia, has de pronto memorizado, de pronto tú vas a una iglesia, de pronto tú profesas que ser una persona religiosa, de pronto tú crees que eres una persona buena, aunque bueno, sí tienes tus pecaditos. Son pequeños, no son muchos, pero ahí sigues viviendo en el pecado. Los que te acompañan en el estudio, en el trabajo, en el hogar, realmente no saben que eres un cristiano. Aunque lo digas, no lo creerían, eso es un asunto de risa para ellos. Pero sí, tú tienes tu fe, o tu fe es privada. Pero sabes acerca de Él, pero no estás dispuesto a abandonar todo en las manos de Jesús. Te ruego que consideres tu vida. Te ruego que consideres tu eternidad. Te ruego que consideres la salvación que hoy se te está explicando. En 2 Corintios 5:20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No es un asunto de ser una buena persona, no es un asunto de arreglar tu vida y luego Dios te va a aceptar. No, Señor, es un asunto de reconocer que tú y yo somos pecadores, pero que Cristo murió en nuestro lugar para darnos su justicia. Qué glorioso intercambio. Y ahora te ruego, amigo, como un embajador de Dios, reconcíliate con Él. Reconcíliate con Dios. Solo en Cristo hay salvación. No esperes más. No es una decisión para mañana, es una decisión para hoy mismo. Donde quiera que estés, donde quiera que estés viendo este programa, este video, cuando sea, bien sea en el 2020 o años después, yo te invito a ti a considerar tu vida ahora, tu eternidad. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hay muchas personas de pronto oyendo mi voz ahora que están pensando, bueno, pues yo voy a ser salvo, voy a aceptar, voy a ceder, pero después déjame vivir mi vida primero. Yo tengo mis planes, yo tengo mis propósitos, yo tengo mis proyectos, yo quiero seguir ahí mi pecado, yo no estoy dispuesto a soltar mi pecado para ver a Cristo, no quiero realmente que Él me cambie, no quiero que Él me transforme. Pero después sí, de pronto mi lecho de muerte, eso sería ideal, vivir mi vida como quiera, pecar, divertirme mucho y luego estoy muriendo y hay 5 segundos antes, así como el ladrón al lado de Cristo. Tú sabes la historia. Voy a decir, Señor, acuérdate de mí. Lo logré. Amigo, no pienses así. Hay muchas personas que están esperando un tiempo más conveniente, pero ese tiempo no va a venir. Muchas personas que están aplazando esta decisión, pero tarde o temprano será demasiado tarde. No sabes qué día vas a morir, pero todos tenemos una cita delante de Dios, justo después de la muerte. No hay una segunda oportunidad. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto,
el juicio. ¿Estás preparado? Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios quiere perdonarte, amigo. Pon tu vida en Cristo. Él conoce tus pecados. El problema muchas veces no es que Dios no quiera salvar a los pecadores, es que nosotros no queremos admitir que somos pecadores. Admite eso. Y luego recibe su perdón. Echa tu vida en sus manos. Abandónate en Él. Encuentra vida en Cristo. ¿Crees, amigo, a todo lo que dice este libro? Yo sé que tú crees. No es suficiente creerlo aquí. Hay que creer. Hay que poner tu vida en Él. No lo aplaces. ¿Cuál será tu respuesta frente al Evangelio? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Te ha dado esperanza de vida eterna o es un mensaje que has resistido, has rechazado, estás cauterizando la conciencia? Quizás se haya convertido solo en entretenimiento para ti. Tú vas a la iglesia, extrañas ir a la iglesia solo para que hagan programas bonitos para tus hijos y canciones bonitas y una charla bonita y bueno, te sientes mejor ahí como mariposas en el estómago, que te sientes bien ahí positivo, pero no eres un creyente. Puede parecer un precio muy alto para dar a Dios el control de tu vida, pero el costo será mayor al decidir vivir separado de Él para la eternidad, por no elegir ser su hijo. La decisión está en tus manos. Padre, muchas gracias por este mensaje tan impactante, tan precioso. Te pido que lo bendigas, que nos ayudes a hacer luz en este mundo. Gracias por la transformación que has hecho en mi vida y sigues haciendo en mi vida. Reconozco mi debilidad, Señor, reconozco que sigo necesitando de ti, de tu gracia. Pero Señor, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo no quiero que tu gracia me sea dada en vano. Quiero trabajar, quiero obedecer, no quiero ser rebelde a la visión celestial. Te pido por los cristianos que hoy están escuchando mi voz, que vivan como cristianos, vivan como sal y luz en esta tierra, que no sean rebeldes, que se comprometan, Señor, a ti, a tu misión. Y a las personas que hasta hoy no han creído de verdad, que hoy sea el primer día de su vida espiritual, que se arrepientan, que creen, Señor. Tú has prometido dar a esas personas la salvación. En tu nombre dejamos este mensaje en nuestras vidas. Amén y amén. Venga, hermano Juan Pablo, gracias a todos. Unos anuncios finales. Gracias a Dios por este mensaje que nos confronta, que nos ayuda a revisarnos, a confirmarnos en nuestra fe, a tomar en serio las cosas del Señor. Quisiéramos dar gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en este tiempo. Gracias porque a pesar del aislamiento, ahí están conectados recibiendo la palabra del Señor. Recuerden de que se pueden hacer las peticiones de oración, cualquiera que tengas, a través de los medios de comunicación en Facebook. Acordémonos también de seguir alabando al Señor por medio de nuestras ofrendas, ya que se están solventando gastos de la iglesia y para que siga funcionando, y también se están ayudando a diferentes personas que necesitan a través de estas ofrendas. Acordémonos también de que podemos hacer cualquier pregunta de tipo teológico o familiar o cualquier tipo de pregunta, podemos hacerla al pastor. Te puedes acercar a una de las plataformas que manejamos y puedes dejar tus preguntas ahí. Y por último, recordarles, queridos amigos, amigas y hermanos, que nos sigan acompañando en estas reuniones por Zoom, las reuniones en vivo. Hay una reunión los sábados a las 5 de la tarde de damas.
las damas que me escuchan, ahí están por Zoom, pide el link. También hay unas reuniones de jóvenes los sábados a las 7:30 y también el domingo a las 9:30 un preculto, son reuniones en vivo. Recordemos que el culto es a las 10:30 todos los domingos, pero una hora antes nos estamos reuniendo en vivo todos los que quieran compartir por medio de esta plataforma Zoom. Eso es todos los anuncios. Entonces damos gracias al Señor por todo este tiempo y que nos bendiga en esta semana que viene. Amén.